Escucha esto como si fuéramos 1000 gentes. Así debe de aplaudir, con fuerza. Lucas capítulo 21, verso 1 dice: Jesús estaba en el templo y vio como algunos ricos ponían dinero en las cajas de las ofrendas. También vio a una viuda que echó 2 moneditas de muy poco valor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que esta viuda pobre dio mucho más que todos los ricos, porque todos ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella, que es tan pobre, dio todo lo que tenía para vivir. Esta historia la hemos visto y alguna ocasión usted la ha leído, alguna ocasión la ha escuchado. Si esta es su primera vez, bueno, el contexto de esto es muy simple y muy sencillo, porque habla acerca de Jesús estando con sus discípulos a las afueras del templo. Diga conmigo, a las afueras del templo. En otra versión dice que estaban en la entrada del templo, en el portón, en la puerta. Ahí había un alfolí, ahí había una caja donde toda la gente que iba al templo depositaba sus ofrendas monetarias, sus ofrendas económicas. No era una ofrenda de un cabrito, no era una ofrenda de una paloma o de un animal, no, era una ofrenda monetaria. Diga conmigo, ofrenda monetaria. La ofrenda monetaria se estaba dando ahí y toda la gente que entraba y salía del templo, o al templo más bien, daban sus ofrendas en ese lugar. El Señor Jesús, al salir del templo, junto con sus discípulos, junto con aquellos que le seguían, comenta un hecho que está sucediendo al instante. Y narra el capítulo 21 de Lucas, en estos primeros versos, de una mujer viuda. Diga conmigo, una viuda. Una mujer viuda es indefensa. Una mujer viuda, por lo regular, no tiene muchos recursos, ya que los recursos financieros, los recursos económicos, normalmente, y más en aquella época, llegaban por medio ¿de quién? De los hombres, del esposo. Yo sé que estamos en el año 2014 y aquí hay mujeres que trabajan y que al contrario, en muchos hogares ha cambiado la situación. Ahora el recurso económico entra por la mujer y no por el esposo. Pero en aquella época no. En aquella época normalmente las mujeres se dedicaban al 100% al hogar. Había muchos niños normalmente. Las mujeres no tenían 1, ni 2, ni 3. Eran como los mexicanos de hace 30, 40, 50 años, que tenían 10, 12, 15, 20 hijos. Y las mujeres estaban dedicadas al trabajo, al cuidado del hogar. Esta mujer, nos narra Lucas 21, que era viuda. Es decir, era una mujer indefensa. Yo no sé usted, pero yo me imagino a una mujer ya de edad avanzada. No me imagino a una jovencita. Me imagino una mujer de más de 60 años. Yo me imagino una mujer como Jesús mismo narra. No solamente dijo que era viuda, sino era muy pobre. Diga conmigo, muy pobre. Hay en estos días, como en aquel entonces, hombres y mujeres que entran al templo, que vienen a la casa de Dios, y como en aquel entonces habemos gente aquí estudiada, preparada, que terminó una carrera, y también habemos otros que no terminamos una carrera. Habemos algunos que tienen mucho dinero, habemos algunos otros que no tienen mucho dinero. Hay personas que saliendo de esta reunión irán a comer a algún restaurante con toda su familia porque es día domingo, y bueno, es normal ir a comer a un buen restaurante el domingo. Pero hay también algunos otros que dicen: yo voy a recalentar el huevo que no me acabé ayer porque no tengo para el buen restaurante. Como en aquel entonces, hoy se repite esa historia. A los pies del Maestro, a los pies de Jesús, llegamos de muchos lugares, de diferentes niveles socioeconómicos, de diferentes culturas inclusive. Pero esta mujer viuda nos da una gran lección. Esta mujer viuda, tal vez algunos hemos reducido
esta imagen, esta escena, y la hemos reducido solo a las ofrendas, porque ciertamente estaban ofrendando, estaban depositando una ofrenda económica. Y muchos tal vez nos hemos estudiado esto y decimos, bueno, el Señor Jesús pone ese ejemplo a esa mujer viuda y dice, wow, qué tremenda mujer. Aquella dio, ¿qué les dijo Jesús que había dado? Más, diga conmigo, más. Esa mujer dio mucho más que todos aquellos. ¿Se imagina usted? Había personas ahí que llegaban con mucho, pero mucho dinero. Y tal vez esos amigos, esos hombres, esas mujeres que llevaban con ese mucho dinero, vaciaban ahí 4 o 5 monedas de oro. Wow. ¿Es mucho dinero? Sí, sí es un buen dinero. Yo no sé aquí si haya personas que les gusta o saben exactamente cómo está hoy el valor de la moneda de oro o de las monedas de plata, pero sabemos que debemos pagar buenas cantidades. En aquel entonces lo mismo era. Tal vez había personas en ese instante que estaban depositando, digamos que no había cheques, pero lo equivalente a un cheque. Usted no creo que haga un cheque por 20 pesos, ¿verdad? Usted va a hacer un cheque de 1,000 pesos para arriba. 500 ya es así muy poquito lo que usted firma un cheque. Aquellos que tienen chequera, que yo sé que son muchos aquí en este lugar, ¿verdad? Traen un montón de chequeras y firman de a 5,000 pesos, de a 10,000 pesos, de a 20,000 pesos. Había hombres, había personas que venían y ofrendaban en ese tipo de cantidades, ofrendas grandes. Daban mucho, diga conmigo, daban mucho aparentemente. ¿Por qué? Jesús viene y en el verso 2 dice, también vio a una viuda que echó 2 moneditas de muy poco valor. En alguna de sus traducciones dice que son 2 blancas. 2 blancas. Que más que blancas parecían negras porque dice que era de muy poco valor. Tenía muy poco valor. Era como aquellos que dicen, vamos a echar 2 monedas de estas de a 10 centavos. ¿Usted qué cree? Pues tiene mucho o poco valor. Tiene poco valor. En comparación a las de 10 pesos tiene poco valor, ¿sí o no? En comparación a los billetes de 500, obviamente que tiene muy poco valor. Esta viuda depositó 2 pequeñas monedas. Solo 2, diga conmigo, solo 2. No depositó 20, ni 30, ni 50. ¿Cuántas? Solo 2. Y Jesús le llama la atención el caso de esta mujer. Yo me he puesto a preguntar, ¿qué mirón el Señor Jesús, no? Dirían algunos, ay, qué criticón. Estaba pero si con el ojo al gato y al garabato, estaba viéndolo. E hizo que los discípulos se dieran cuenta de ese hecho. Si nadie, escuche, si nadie se había dado cuenta, Él produjo que por lo menos sus discípulos abrieran los ojos y se dieran cuenta de ese hecho. Tal vez algunos dirán, ay, el Señor Jesús, qué bárbaro, ¿verdad? Puso en mal a la viuda. No, al contrario. Él hizo que los que estaban a su alrededor pusieran su mirada, pusieran sus ojos en Él, en ese hecho, para darnos una lección. Y es precisamente de lo que hemos estado hablando en estos días, acerca de la confianza en Dios. Yo les pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí verdaderamente confiamos en Dios? La gente que confía en Dios no grita así. No responde, amén. Suenan como ovejitas. No. Oiga, si yo le pregunto, ¿cuántos confían en el América? Y los que son americanistas de corazón, o sea, sí, yo confío. Hasta amén se atreven a gritar. ¿Cuántos confían en el Chivas o en el equipo que usted le vaya? Yo no sé cuál sea el equipo que usted le vaya, pero en ese equipo que usted confía, en ese equipo que usted agarra y les da su confianza y apuestan. Hay personas aquí que han apostado a su equipo, ¿sí o no? No dígame porque se va a quemar. Pero hay personas que se atreven a apostar su dinero, se atreven a apostar alguna comida. Cuando usted apuesta algo es porque está confiando en que eso va a suceder, ¿sí o no? Yo te apuesto lo que quieras
Yo te apuesto que las columnas de la iglesia son azules. ¿Usted apostaría a eso? Claro, porque son azules. No, pero que no son azules, son moradas. Dice su suegra, que ella no ve bien. Son moradas, que son azules. Te apuesto lo que... Y llegan el domingo bien contentos y bien... Ya ve, le gané. ¿Y por qué apostó? Porque usted estaba seguro en eso. Tenía su confianza puesta en que así era. ¿Cuántos de aquí confían en verdad en Dios? Ojo. Ahora ya contestaban bien, diría mi amigo Alex, bien machín. Oiga, pues si ya contestó bien chido, voltea con alguien y dile: apriétate los cinturones de seguridad, porque ya llegó el bosquejo. Oiga, todos aquellos que decimos amén, ¿cuántos confían en Dios? La verdad, yo confío en Dios. Yo confío en Dios. Voltea con alguien y preguntas: ¿tú confías en Dios en verdad? Yo confío en Dios. Bueno, si tú confías en Dios, si tu confianza realmente está puesta en Dios, escúchame, confiar es dar todo. Confiar es darlo todo. Voltea con alguien y dígaselo. Usted apenas lo está digiriendo. Aviéntelo, confiéselo. Confiar es darlo todo. Me pregunto, ¿cuántos hombres casados hay aquí? Digan amén. ¿Cuántas mujeres casadas hay aquí? Digan amén. Oiga, cuando usted fue al altar, ¿usted confiaba en ese hombre o en esa mujer? ¿Sí o no? ¿Confió en que no le iba a engañar, en que le iba a ser fiel, en que sus ojos solo iban a estar puestos en usted, en que solo a usted le haría piojito por la noche y a ningún carnicero, a ningún lechero, a ningún otro le iba a hacer piojito? ¿Sí o no? Claro. Confía en su esposa, confía en su esposo, y es por eso que ese hombre le da todo, absolutamente todo su gasto. Allá no todos dijeron amén. Bueno, sí, pastor, sí confío, pero el gasto es otra cosa. Si usted confía en su esposa, desde luego que le deja cargo a sus hijos y no le anda cuidando. Ay, no, mejor yo me los llevo porque no, pues tú eres media bárbara, ¿verdad? No se te va a pasar la mano, mira que no. Si usted confía en su esposo, confiará en él para que les dé alimento por lo menos un día, aunque él no sepa cocinar. Usted confía en él y sabe que se los puede encargar por lo menos un día. ¿Sí o no, mujeres? Claro. Si usted y yo nos casamos, al casarnos no íbamos pensando, creo yo, en darnos solamente la mitad del tiempo, en darnos solamente una parte del amor, en darnos solamente una parte de esa confianza. Al contrario, cada pareja que viene al altar viene entregando al 100% su amor, al 100% su cariño, al 100% comprensión, al 100% su tiempo, inclusive al 100% su economía. ¿Sí o no? Sí, aunque nos duela y digamos, pues ni modo, ¿verdad? Pues es la verdad. Esa cama donde tú estás dormido tal vez era de ella, no era tuya, pero ella confía en ti, ella lo entrega todo y dice: pues ahí está mi colchón de agua que tanto me gusta, pues lo usamos. O al revés, ese no era tu colchón, era de él. El colchón de Barbie que tenías se quedó en la casa de tus papás y ahora te acuestas en el colchón de él, todo apestoso, pero es de él. ¿Sí o no? Claro. Eso se trata, el confiar en alguien, entregarle toda tu vida, entregarle todo lo que tienes. Cuando tú vienes a los pies del Señor y confías en Él, decides confiar en Él, lo haces también y hablas de esa confianza por medio de tus hechos. Esta mujer, a pesar de que había dado 2 pequeñas monedas de muy poco valor, la Biblia me enseña que Jesús enseña a todos sus discípulos. ¿Cuántos discípulos del Señor Jesús hay aquí? Pues a ti y a mí nos está enseñando algo esta mañana. Él te está diciendo: ¿confías en mí? ¿De verdad te atreves a confiar en mí? Dalo todo. Eso le estaba diciendo a sus discípulos. ¿Se dan cuenta cómo esta mujer echó más que todos? Yo me imagino a todos los discípulos diciendo:
¿cómo es posible? Si aquella echó solo 2 moneditas, o sea, ya está medio mal el maestro, le afectó el calor, yo creo, ¿verdad? Los azotes que le dio a toda la gente que estaba dentro en el templo lo puso medio raro, está viendo mal. ¿Cómo, Jesús? Si solamente echó 2 moneditas de muy poco valor. Y ciertamente el verso 3 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que esta viuda pobre dio más que todos los ricos, porque todos ellos dieron de lo que les sobró. Nunca vengas a darle a Dios de lo que te sobra. Nunca. En tu vida, ¿qué lugar ocupa Dios en tu corazón? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? ¿El primero, el segundo, el tercer lugar, el quinto lugar? Bueno, pastor, eso depende. ¿De qué depende? Pues de que si hay problemas o no. Porque si hay problemas, no, pues yo recurro a Dios y Dios es el primer lugar. Pero si solucionó el problema, bueno, pues me la sobrellevo, ¿verdad? Me nado de a muertito ahí en el mar, tranquilo. Ya cuando veo que el agua está hasta acá otra vez, Jesús, ayúdame, Dios, ayúdame. Lamentablemente así somos los seres humanos. Se nos ha olvidado muy constantemente el lugar que Jesús debería ocupar en nuestras vidas. Yo te pregunto algo esta mañana: ¿qué lugar ocupa Dios? ¿Qué lugar ocupa Jesús en tu vida? ¿Es el primer lugar? Antes de Jesús, ¿quién está formado? Antes de tu amor, de tu cariño, de tu bendición, de tu respeto, de tu alabanza, de tu adoración a Dios, ¿quién está formado ahí? Pongámonos a pensar esta mañana: quizá yo no confío tanto en Dios porque no está en mi primer lugar. Quizá yo confío más en mis finanzas. Cuando me va bien económicamente, yo estoy contento, estoy alegre, estoy feliz, todo va bien. Pero cuando las finanzas no alcanzan, cuando las finanzas bajan, me desespero, me enojo, me entristezco. ¿En qué está puesta tu confianza? ¿En la salud corporal de tu cuerpo? Corporal de tu cuerpo, maestro, fíjate. Buena frase. ¿En qué está tu confianza puesta? En tu fortaleza, en tus fuerzas. Déjame decirte algo: tu confianza y mi confianza debería de estar puesta en Dios. El primer lugar en nuestro corazón debería de ser Dios. Si tú has contestado esta pregunta y tú dices, como que sí, mi confianza no está tan puesta en Dios, el primer lugar, yo confío en esto, yo confío en, y ya después en Dios, cuidado, alíñate y pon tu confianza completa, plena en Dios. Alguien conmigo diga amén. Hay veces que nuestra confianza ha estado puesta primero en el trabajo, ha estado puesta primero en el esposo, en la esposa, en los hijos, en los padres, en nuestra familia, en nuestra rutina diaria, en nuestra vida diaria. Tú confías en que va a amanecer, en que vas a ir a trabajar, en que vas a regresar, vas a comer, vas a cenar, te vas a dormir, al día siguiente vas a ir a trabajar. Y así es una rutina que sigues día y día y día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Y hay personas hoy en día que confían más en sus fuerzas, confían más en sus fuerzas, en sus hijos, en su rutina, en su vida, en su trabajo, en lo que les rodea, que en Dios mismo. Hay personas que tal vez no. Yo sé que aquí en Visión Internacional, pura gente santa que confía en Dios. Pura gente que si mañana lunes se presenta a su trabajo y le dicen: gracias, amigo, por tu servicio, Dios te bendiga, ahí están tus 20 pesos de liquidación, vete. Va a salir contenta confiando en Dios. Yo sé que Dios tiene algo mejor para mí. ¿Verdad que sí? Amén. La verdad es que muchos flaqueamos por ahí. Y es verdad, mañana todavía son vacaciones, pero si el próximo lunes te presentabas a tu trabajo y te dicen: muchas gracias por tu servicio, Dios te bendiga, pero si lo hice bien, no es porque lo hagas bien, es que la empresa ya no puede darte tu sueldo, vete por favor. Lo primero que haríamos era llorar, ¿sí o no? Lloraríamos, nos entristeceríamos. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué voy a hacer? Bueno, pues voy a meter mis papeles, ¿verdad? Allá, acá, y a ver a dónde. Pero mientras estuviéramos tristes, pero tal vez no entenderíamos que el plan de Dios es diferente. Ha habido ocasiones en que Dios te ha cerrado la puerta en algún lugar para llevarte a otro lugar mucho mejor.
Y va a haber ocasiones en tu futuro que así será. Pasarás por pruebas, pasarás por tiempos difíciles, en donde serán cerradas puertas. No tendrás oportunidad aparentemente de progresar, pero es que Dios tiene trazado un mejor camino para ti y para mí. Hace una semana yo les platicaba cómo fuimos a ver una bodega. Bueno, no fuimos a ver, llamamos y la vimos solamente por el internet. Y ya para concertar la cita, para ir a mirar esa bodega, el precio estaba bien, estaba bueno. El lugar más o menos. El territorio, la amplitud, los metros de ese lugar estaban excelentes. Una bodega tal cual, igual a esta, solo que mejor que esta, más nueva. Yo dije, perfecto, pues vamos a darle, está aquí a 5 minutos de la iglesia, vamos a darle a ese lugar. Y al día siguiente me hablan y me dicen, no, porque ya está en trámite de renta. Ese día yo hice una cara así de chihuahuas, me la ganaron. Si hubiera hablado unos días antes, si hubiera hablado un mes antes, ¿por qué no la di? ¿Por qué no descubrí ese lugar? Pero días, semanas después, entiendo el plan de Dios. Cuando encontramos todavía un mejor lugar a un mejor precio. ¿Te das cuenta? Al principio no entendemos, pero después de un tiempo captamos por qué a veces son cerradas puertas y por qué a veces son abiertas puertas. El punto es, ten tu confianza en Dios. Mientras tú y yo confiemos en Dios, la Biblia dice que todas las cosas que Dios planea, que Dios hace para con nosotros sus hijos, son para nuestro bien. Diga conmigo, todas las cosas que Dios hace para conmigo son para mi bien. Repítalo por favor, todas las cosas que Dios hace para mi vida son para bien. Tal vez tu negocio era más grande y ahora se redujo. Tal vez tu familia era más grande y ahora es más pequeña. Tal vez había hijos bien lindos, bien preciosos y bien preciosos, ahora son unos rebeldes. Aún esas cosas, pastor, aún esas cosas son para nuestro bien. ¿Cuántos dicen amén? Vaya conmigo para finalizar a Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. Le voy a dar 3 capítulos, 3 versículos más. Quiero que los anoten. Salmos 94, por favor. Salmos 94, verso 14. Anótelo, por favor. Medítelo en estos días. Medítelo en esta semana. Salmo 94, verso 14 dice: porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Esa palabra es para nosotros esta mañana. Dios nunca te abandonará. Dios nunca te va a dejar. A pesar de que tú y yo a veces lo hemos dejado, a pesar de que tú y yo a veces nos hemos volteado, le hemos dado la espalda a Él, Él ha prometido nunca dejarnos. ¿Cuántos reciben esa palabra? Increíble cuando nosotros decimos, Señor, en nuestras oraciones a veces hemos hablado y hemos dicho, Señor, ¿por qué me dejas? ¿Por qué me abandonas? Porque nos está yendo mal, porque las cosas no están saliendo como tú quieres, porque no te dieron ese aumento que ya estaba predicho y ya estaba casi hecho, pero al final no quiso firmar tu jefe y se retrasó. Y tú, ¿por qué, Dios, me abandonas? Ya me eché este compromiso pensando en que iba a haber un aumento y ahora no me lo das. Oiga, tranquilo, Dios nunca te va a abandonar. Y hay veces que nosotros hemos dicho en nuestras oraciones, Señor, ¿por qué me has abandonado? Parece que no me escuchas, parece que ya te alejaste de mí. ¿Cuántos han sentido eso o han pronunciado eso? Levanten su mano y digan, yo. ¿Alguna vez en la vida hemos volteado con Dios y le hemos dicho, creo que Dios ya no me quiere, ya como que ya no me pela? Te digo algo, alguna vez en mi vida yo también he pensado eso. Algunas veces le he dicho, Señor, como que pues tú ya no me quieres, ya no me escuches, yo creo que ya estás bien lejos de mí. En algunas de esas ocasiones he escuchado la voz de Dios diciéndome, yo nunca te he dejado. Que tú te alejes es diferente. ¿Qué es más fácil? ¿Que Dios se aleje de ti o que tú te alejes de Dios? ¿Cómo está tu vida hoy? 20 de abril del año 2014.
Tal vez tu oración era esta en estos días: Señor, ya me abandonaste, ni vacaciones me diste, sigo trabajando. Y Dios voltea y te dice: sabes que yo no te he abandonado. Que tú no vengas a mí es diferente, pero yo no te he abandonado. La próxima vez que usted se sienta triste, la próxima vez que usted se sienta desmayar, que esté solo en alguna circunstancia difícil, en algún problema que no tiene fin, que no tiene respuesta, recuerde lo que el salmista escribe en Salmo 94, verso 14: porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará a su heredad. ¿Cuánto pueblo de Dios hay aquí? Dios nunca te va a abandonar. Diga conmigo: Dios nunca me va a abandonar. Dígalo más fuerte: Dios nunca me va a abandonar. En el verso 27 de Isaías, capítulo 40, dice: ¿por qué murmuras, Jacob? ¿Por qué refunfuñas, Israel? Mi camino está escondido del Señor, mi Dios ignora mi derecho. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansará ni se fatigará, y su inteligencia es insondable. El pueblo de Israel estaba murmurando. El pueblo de Israel estaba en un tiempo difícil en este pasaje. Estaba triste. Pensaba que Dios lo había abandonado. Pensaba que Dios ya no le quería responder más. Y Dios mismo voltea y por medio de su profeta Isaías les da una palabra. Más adelante quiero que anote Salmos 89, verso 8. Salmos 89, verso 8 dice: oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. ¿Cuántos tienen un Dios fiel? Yo tengo un Dios fiel. En un principio estaba cantando acerca de la fidelidad de Dios. El día viernes, después de ese temblor, yo me puse a pensar y a meditar en estos días y dije: Señora, eres fiel con México. La iglesia está fría en esta nación. Montón de pastores peleándose por todos lados. Que a ver quién tiene la mejor iglesia, que a ver quién tiene el mejor evento, a ver quién invita a quién, a ver quién hace el mejor desayuno, el mejor concierto. Todo el mundo se está peleando en la iglesia. Gracias a Dios aquí no hay ese espíritu. Y si lo hay, lo echamos fuera. Que yo quiero ser más que tú, que Dios me usa más que a ti, que solo en mi iglesia y nada más en mi iglesia se predica lo que es la Biblia. En las otras andan predicando otras cosas, menos lo que es la Biblia, menos la verdad. ¡Qué burradas! De verdad. Dicen predicar la verdad, pero sus hechos hablan lo contrario. El espíritu que está ministrando es lo contrario al Espíritu Santo. Y le voy a decir por qué. La iglesia primitiva fue llena del Espíritu Santo, y la Biblia me enseña que todos los que estaban ahí estaban unánimes. Ahora, recordemos que no es que vino el Espíritu Santo, los llenó y entonces se hicieron uno. No, todos, antes de que el Espíritu Santo viniera sobre de ellos, sobre esa primera iglesia, la Biblia enseña que ellos estaban ¿cómo? Unánimes. Todos tenían todas las cosas en común. Si había uno que había fallecido, todos se dolían porque se había fallecido. Si había otro que se había golpeado, todos se dolían porque se había golpeado y lo levantaban. Si había uno que había fallado, iban, lo levantaban en amor, se unían a ese dolor, se unían a eso. Si había una boda y había celebración, había alegría, todos juntos estaban alegres. ¿Se imagina usted a esa primera iglesia? No le estoy hablando solo de los judíos, le estoy hablando que había ahí personas que no pertenecían al pueblo de Israel, llamados a ser salvos por gracia, así como usted y como yo esta tarde. Oiga,
¿Nos hemos alejado de Dios o seguimos confiando en ese Dios poderoso? ¿Cuántas personas hoy domingo están haciendo otras cosas, todo en su vida, menos recordando el sacrificio de Cristo Jesús? Como platicaba el día jueves, hace muchos años en el pueblo mexicano, no me refiero a otras naciones, me refiero a esta nación, el pueblo mexicano estos días por lo menos los guardaba y decía: vamos a la iglesia, ¿verdad? Porque es la Semana Santa. Que Semana Santa, diga conmigo, Semana Santa debe ser año santo. Todo el tiempo debe ser santo. Si te vas a guardar, no te guardes nada más viernes, sábado y domingo. Guárdate de aquí al próximo abril del 2015. Amén. Procure no faltarle a su hermano. Procure cumplir todas las cosas que la Biblia nos enseña a cumplir, no solo en Semana Santa, sino todo el año. ¿Cuándo? Pero por lo menos en este tiempo la gente recordaba el sacrificio de Jesús. La gente lo tomaba para escuchar su palabra, lo tomaba y lo reservaba para estar en comunión con Dios. Los que no oraban en todo el año, por lo menos ahora y en Navidad oraban. Ahora no. Y no estoy hablando solo de los cristianos, estoy hablando de todo el país. Toda la nación prefiere estar descansando, que honestamente volvemos peor. Después de las olas de la playa, volvemos peor. Esa es la verdad. Pastor, usted está en contra. No estoy en contra, qué bueno. Está bien que se vayan a descansar. No hay ningún problema con que tú vayas y te pasees, o en estos días te hayas ido a la playa. No hay problema. El problema es estar en la playa y en lugar de estar meditando la palabra de Dios, en lugar de estar creciendo en tu espíritu, tal vez estás menguando. Está comprobadísimo científicamente. Persona que falta 2 o 3 domingos a la iglesia se enfría. Si usted no me lo cree, no le invito a que lo haga. Mejor créame. Falta 2 domingos, falta 3 domingos, y vas a ver cómo está tu vida. Te vas a encontrar desesperado, te vas a encontrar sediento, o tal vez bien contento, olvidado allá. Oiga, nuestra confianza está puesta en Dios. ¿Qué hubiese pasado? Yo pensaba, si ese temblor hubiera sido, en lugar de oscilatorio, hubiese sido trepidatorio. ¿Qué hubiese pasado con nuestra ciudad? Le digo, ¿qué hubiera pasado? El día de hoy estuviera lleno aquí. Lleno. Eso hubiera pasado. Esa es la verdad. Y nos confiamos a la fe. Pues Dios es fiel. Pues no acaba de decir que Dios nunca me va a dejar. Pues vamos a cotorrear, ¿verdad? No. Ojo. Dios nunca va a dejar, nunca va a desamparar a su pueblo, a su heredad. Mantente dentro del pueblo de Dios. Mantente dentro de su heredad. ¿Qué pasaría si su hijo natural de sangre se va de la casa y no vuelve más? Supongamos que usted tiene 3 hijos, de los 3 uno se va, solo le quedan 2. Se va de la casa, se olvida de usted y por más de 20 años no tiene comunicación con él. No sabe ni a dónde está, no sabe ni cómo está, se fue. Y es hora de que usted parta a la presencia de Dios. Y le llega el juez y le dice: firma tu testamento. ¿Usted qué haría? ¿Le heredaría a su hijo que se fue hace 20 años, que no sabe ni si esté vivo o esté muerto? Nadie en su sano juicio lo haría. Diría: bueno, tengo estos 2 que han estado aquí, que me han aguantado y que he visto por ellos. Sobre de ellos es mi testamento. Mi heredad, mi herencia, ¿la deposito en quién? En esos 2 que están ahí. Pero aquel que se fue, como acabo de decir, tal vez ni viva. ¿Quién sabe si vive o no vive? Tal vez esté muerto. Nunca he sabido nada de él. Él nunca se ha preocupado por mí. Yo lo busqué, no lo encontré. Bueno, lo di por perdido. Así pasa en el pueblo de Dios. Muchos de nosotros somos parte del pueblo de Dios, pero en ocasiones decidimos salirnos del pueblo de Dios. En ocasiones decidimos salirnos, así como hablaba acerca de la nube que iba sobre el pueblo de Israel en el desierto. Aquellos que estaban bajo la nube, es decir, todo el pueblo, comían, ¿sí o no?
¿Descansaban bajo una sombra, sí o no? Pero ¿qué pasaba? Aquel que se salía y decía, no, yo no quiero seguir con ellos, yo me voy por mi lado. Pues se iba a correr su propia suerte, porque era un desierto, eran climas muy fríos y muy calientes en el día. No había agua, no había comida. Ellos debían permanecer bajo esa nube, ¿cierto o falso? Usted y yo debemos permanecer siendo pueblo de Dios, de día y de noche. Pastor, a veces yo me he desesperado porque, pues así como usted dice, yo he confiado en Dios, pero Dios no me responde. Espera un poco más. Espera un poco más. Cree, confía en lo que el salmista declara. Jehová nunca va a abandonar a su heredad. Jehová nunca va a abandonar a su pueblo. ¿Cuánto pueblo de Dios hay aquí? Efesios capítulo 6, verso 10. Dice, finalmente dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. El verso 11 dice, protéjanse con la armadura de Dios. Y así podrán resistir los ataques del diablo. Qué chido ser parte del pueblo de Dios. Pero más chido cuando tú y yo portamos esta armadura. Hace un rato platicaba con uno de mis líderes y me decía, pastor, yo veo que esto es obra de Satanás. Esto y esto, ya le está dando con ganas Satanás. Y así es. Satanás siempre se va a levantar en contra de los planes de Dios, en contra de lo que Dios tiene preparado para ti. Aquellos que pensaban que Dios tenía un pastel bonito, rico, delicioso, que te lo iba a toma, mira el pastel, disfrútalo. Y que usted iba a tener el camino libre así para, correr por el pastel y comérselo. Déjame decirte que para cada bendición, para obtener cada una de las bendiciones, cada una de las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros, siempre va a haber pruebas, siempre va a haber batallas, siempre. Diga conmigo, siempre. Me gustaría decirles que no. Me gustaría decirles, miren, ustedes confíen en Dios y tranquilos, vamos a echarnos a la hamaca ahí a reposar en la gloria y en la presencia de Dios. Pero Pablo les dice algo a los efesios y les dice, vuelvo a leerlo, Efesios 6, verso 10 dice, finalmente dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. ¿Necesitamos fuerzas para pasar esas batallas? Nada más 3 necesitan fuerzas. Dice, protéjanse con la armadura de Dios y así podrán resistir los ataques del diablo. Como pastor he mirado, a pesar de que tenemos 3 años y medio, pasadito de 3 años y medio, tenemos relativamente poco tiempo, pero he mirado muchos casos y hay un común denominador en el ser humano, y es lo que platicaba hace un instante con uno de mis líderes. Es que mira, ha habido familias que tú vas, oras por ellos, les curas sus heridas, los ministras, los sanas, y realmente no eres tú, es Dios a través de uno. Es más, ha habido días en que yo no estoy ahí, pero Dios muestra su bondad, Dios muestra su fidelidad hacia ellos. Los levanta, los motiva, los alienta, les da fuerzas nuevas. Empiezan a caminar, empiezan a correr, pero están tan chido corriendo que se apartan del camino y se vuelven a estampar ahí en el árbol. ¡Pah! Y otra vez retroceden. Y otra vez volvemos. Y Dios es fiel y los vuelve a levantar. Y una y otra y otra y otra vez. Pero creo que es necesario que cada uno de nosotros elijamos qué es lo que queremos. Esta mañana estoy hablando acerca de confiar en Dios. Pero usted es el único que puede elegir si confía o no confía en Dios. Dios puede tener un equipo de miles de millones de ángeles reservados para proteger su vida. Pero si usted no pone su confianza en Dios y decide caminar solo, Dios no puede obrar. Dios no puede decir, ok, mire, este me está confiando, vamos, denle ustedes. No. Dios voltea y le dice, alto. Él no ha decidido confiar en mí. Ella está caminando, él está caminando conforme lo que quiere. Está bien. ¿Dios lo permite, sí o no? Sí. Tenemos algo que se llama libre albedrío. Cada uno de nosotros decidimos qué es lo que queremos.
¿Qué compromiso queremos tomar con Dios? Si es que queremos un compromiso. ¿Por qué se pregunta usted? ¿Por qué hay tantas personas? Aún a mí mismo me ha pasado que hoy estoy bien con Dios. Ahí vamos, estoy confiando. Sí, Señor. ¡Pras! Un rocazo, no importa, confío en ti. ¡Pras! Otro tranca, no importa, sigo confiando en ti. Y de repente empiezo a menguar, porque no hemos aprendido a ponernos la armadura a veces. Usted y yo no vamos a resistir los trancazos de Satanás así como estamos. Es necesario vestirnos de esa armadura. Pablo lo recuerda a la gente, a la iglesia en Éfeso. Pónganse la armadura, vístanse con esa armadura. Jesús les va a dar fuerza, sí, pero usted necesita vestirse de esa armadura que habla Pablo, para que resistan, directamente lo dice, los ataques del diablo. Pablo no está jugando. Sabe que el ser humano se puede cansar. En el verso 30 de Isaías capítulo 40, el verso 30 habla precisamente de esto. Dice, Él fortalece, en el verso 29, Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. El verso 30 dice, aún los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. ¿Cuántos reciben esa palabra para nosotros? Wow. Señor, yo recibo esa palabra. Aún los jóvenes flaquean y tropiezan. Quiere decir, los jóvenes son los más fuertes. Físicamente hablando, es más fuerte un joven de 20 años que un viejo de 80, ¿sí o no? Más, tiene más fuerza a veces que hasta los de 40. Tiene más fuerzas, tienen más habilidad. Sus huesos están fuertes, sus músculos están nuevos, listos para dar batalla. Pero aún el más fuerte, aún con toda la fortaleza humana, puedes flaquear y puedes caer. ¿Qué te quiere decir el escritor? Sencillo, no confíes en tus fuerzas, no confíes en lo que tú eres, no confiemos en lo que hemos logrado. Qué padre que has logrado cosas, qué bueno que tienes esto, qué bueno que eres esto otro, pero primero, antes que todo, confía en Dios. Recuerdan que al principio les dije, hay personas que han confiado más en su trabajo, han confiado más en su esposa, en su esposo, en sus hijos, en su vida, en su rutina, que en Dios mismo. Y sabes, hay muchos que están cansados gracias a su trabajo, gracias a su familia, gracias a la rutina diaria. En esas cosas que hemos puesto nuestra confianza, esas mismas cosas nos han cansado y nos han fatigado. Pero en cambio, Isaías habla y dice en el verso 30, aún los jóvenes se cansan, flaquean y los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían en Dios, diga conmigo, los que confían en Dios renovarán sus fuerzas como el águila, correrán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. ¿A cuánto les gustaría cumplir esa promesa? Volarán como las águilas. Oiga, correr es una cosa, volar es algo muy diferente. Llegarás a nuevas alturas, lograrás más de lo que esperas, pero necesitamos aprender a confiar en Dios. Quiero que todo el mundo cierre su Biblia, cierre sus ojos. Quiero terminar esta reunión dándote dos consejos. Renueva tus fuerzas en Jesús esta tarde. Renueva tus fuerzas en Él. Permite que Él entre y que Él tome el control de cualquier situación, que Él tome el control de tu vida entera. Hay muchos que han dejado esta carrera por causa de la enfermedad. Hay muchos que han corrido y se han fatigado porque han corrido en dirección incorrecta.
han caminado y han querido volar en una dirección que Dios no tenía planeada ni trazada para ellos. Se han tropezado por sus malas decisiones, por sus malos deseos incluso. Hay personas que están caminando, ni siquiera están corriendo, solo caminan y se están fatigando. Para aquellas personas que están caminando y que comienzan a sentir cansancio, es decir, estás comenzando a sentir ese cansancio al buscar a Dios. Vas caminando, te la llevas tranquilo, poco a poquito, poco a poquito. No eres de los que te metes a orar 1 hora ni 2 horas. Tú dices, yo prefiero orar 10 minutitos, 15 minutitos ahí. Y ahí vas caminando. Pero a pesar de que son 10 minutitos, 15 minutos, te estás fatigando. Estás comenzando a menguar. Tus fuerzas están flaqueando. Deja que Dios tome el control. Deja que Dios tome el control. Muchas veces tú has querido arreglar las cosas, has querido entrar o que tus manos entren y arreglen el asunto. Descansa en Dios, confía en Dios. Esa mujer había dado en su ofrenda 2 monedas de muy poco valor. Pero el Señor Jesús termina diciéndoles: esta mujer dio todo lo que tenía para vivir. ¿Te imaginas? Era una mujer viuda. La Biblia no enseña ni dice si tenía hijos o no. La Biblia no dice ni termina diciendo si tenía una despensa o no tenía. No sabemos si tenía harina, tenía algún lugar que le pertenecía. No sabemos. Lo único que Jesús enseña ahí es que dio todo lo que tenía para sobrevivir. Todo lo que tenía. Muchas veces Dios nos ha pedido darle todo y lo hemos resistido. No lo hemos querido dar. ¿Sabes por qué? Porque a veces confiamos más en lo material que en nuestro Dios. Esa viuda hasta el día de hoy, 2014 años después, es recordada. Porque a pesar de que sus monedas técnicamente eran las de menos valor, pasó a la historia esas 2 blancas, esas 2 moneditas, como las 2 moneditas con más valor. Hoy, 2014 años después, valen mucho esa historia. Mucho. ¿Por qué? Porque esa mujer viuda aprendió a confiar en Dios. Quizá aprendió a confiar en Dios porque le fue medio mal, porque no había otra persona de la cual pudiera depender, solo de Él. Dios quiere que confíes en Él, quiere que aprendas a depender de Él. Y créeme que el anhelo de Dios no es que tú la pases mal para que entonces confiemos en Dios. De verdad que no. Aún teniendo abundancia, aún teniendo varios recursos de donde depender, a Dios le agrada cuando uno dice: todos esos recursos los ignoro, yo dependo de ti. Yo quiero que oremos esta tarde y le demos al Señor lo que Dios nos está pidiendo esta tarde. Hay personas aquí que Dios está tocando a su puerta y les está hablando directo, y le está diciendo: acuérdate que tú dependes de mí. Acuérdate de eso. No lo olvides. Tengas o no tengas, creas tener o creas no tener, tienes vida. Y eso es mucho más importante. Y Dios te está recordando a algunos eso. Acuérdate que dependes de mí.
no corras, no te canses, no te fatigues. Mejor aprende a confiar en mí. Aquellos que confían en Dios, Él aumentará sus fuerzas, volarán como las águilas. Ellos correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán, porque sus fuerzas, su confianza está al 100% en Dios. Sé que hay personas aquí tristes porque tienen familia que no ha querido nada con Dios. Levanten sus manos aquellas personas que tienen tristeza esta mañana. Todo el mundo con sus ojos cerrados, así como estamos. Aquellos que dicen: yo estoy triste, pastor, porque si es cierto, mi familia, mis amigos, la gente que me rodea no ha querido nada. Así con sus ojos cerrados. Yo tengo una palabra para ustedes. A partir de hoy, Dios trata con ellos. Ya no serás tú, ya no será tu voz, ya no serán tus deseos. Yo he escuchado tus oraciones, y si se han resistido, ahora te digo algo: descansa en mí, descansa en mis promesas, en mi palabra. Ahora entro yo. Solo confía en mí. No temas, no desmayes. Pon tu confianza en mí. Poner tu confianza en mí es entregarme esa situación por completo. Por completo. Ya no lucharás tú, ya no pelearás tú, ya no caminarás tú. En ese asunto seré yo. En ese asunto no serás más tú. Abre tus ojos. Abre tus ojos, porque en poco tiempo lo verás. En muy poco tiempo lo verás. No tengas miedo, no tengas temor, no te afanes, no te preocupes. Y cuando veas mi mano, cuando veas mi trato, solo dame gracias. Solo dame gracias. Porque ya no serás tú, ahora seré yo directamente. Levante su mano y dele gracias a Dios, porque Él va a hacer algo increíble en nuestras casas. Él va a hacer increíbles cosas en esos casos. En el nombre de Jesús lo creemos. Hay personas que han estado cansadas. Hay personas que han tenido tristeza. Hoy oramos por todas esas personas. Señor, quita toda tristeza de sus corazones. Quita toda carga. Padre, quita todo peso, toda carga que quiera venir a estorbar, Señor, para que todos ellos te adoren, todos ellos te alaben con libertad. Padre, aquellas personas que están cansadas por el diario trabajo, aquellas personas que están cansándose por esa rutina, llevan años, están acostumbrados. Siempre una rutina, siempre una rutina. Señor, tal vez no es que queramos hacer una rutina. Debemos trabajar, debemos luchar, salir adelante. Pero Señor, te depositamos eso en tus manos. Toda esa rutina yo declaro que se convierte en un placer para vivir. Toda esa carga es quitada y ahora viene descanso en el nombre de Jesús. Esa carga que hay en tu casa, esa carga que hay en tu familia, en tu trabajo, esa carga, lo que se llame, Te invitamos a nuestras reuniones todos los domingos a partir de las 11 de la mañana. Disfruta de nuestra reunión general. Martes, 8 de la noche, oración y adoración. Y jueves, 7 de la noche, reunión general. Únete a nosotros cada fin de semana y disfruta de nuestras reuniones. Perdido en tu amor.
Visión Internacional. Hola, ¿qué tal? ¿Tienes algún talento que todavía no explotas? ¿Tocas, cantas, bailas? Nosotros te estamos buscando. Aquí en Visión Internacional apreciamos mucho nuestro equipo de servidores y nos encantaría a ti verte sirviendo en alguna de las muchas áreas en las que lo necesitamos. Por favor, apóyanos con tu tiempo, con tu esfuerzo y con tu disposición. Acércate a los módulos para ofrecer tus servicios y aliméntate sanamente. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos. Hoy tenemos un